In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. En esta charla para la Semana Tomista Argentina, cuya invitación agradezco al profesor Ander Eggen, dado que el tema era verdadera religión y verdadero tomismo, hay digamos, una cuestión que me parece que puede ser interesante, y es el modo de plantear la participación del ser. El tema de la participación es uno de los puntos fundamentales del planteamiento de Santo Tomás, y la cuestión de los nombres divinos. Si no podemos nombrar verdaderamente a Dios, pues todo lo que digamos en la religión tiene muy poco sentido. Hablar de religión verdadera sería una expresión bastante vacía. Por eso aquí lo que quiero desarrollar es un poco la relación entre el modo de entender la participación del ser y la cuestión de los nombres divinos. El esquema va a ser el siguiente. Después de esta introducción, recordaremos brevemente que en algunas corrientes filosóficas, como en el neoplatonismo, numerosos autores han relativizado el conocimiento conceptual que podemos alcanzar respecto a Dios. Lo han dejado como en un segundo lugar. En la reflexión tomista, en cambio, esto no sucede, pero en la reflexión tomista es muy importante lo referente a la participación del ser, que se ha recuperado en el siglo XX de una manera muy notable. Lo que pasa es que a veces esa recuperación ha estado marcada por influjos neoplatónicos, y se ha subrayado, quizá demasiado, a mi modo de ver, la dimensión apofática o negativa del conocimiento de Dios. Por supuesto que hay una dimensión negativa del conocimiento de Dios, pero veremos que hay que entenderla correctamente dentro del conjunto de lo que nos dice Santo Tomás, y por eso hay que recordar toda una serie de cosas sobre los nombres divinos. Si podemos dar a Dios nombres, qué es lo que significa todo eso, etc. Y por último, haremos una breve reflexión sobre cómo hay que entender la expresión de que Dios es ipsum suum esse subsistens, su mismo ser subsistente. Hemos seguido muy especialmente las obras del profesor Brock, su importantísima metafísica del año 2023, y una introducción a la filosofía de Santo Tomás muy notable, publicada en castellano en el 2025 en Encuentro, aunque la versión inglesa ya tiene varios años, y también ha publicado varios artículos muy interesantes sobre la metafísica de Santo Tomás, que en castellano fueron editados por la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. También haremos referencia a algún estudio del profesor Tebelde sobre la participación y la sustancialidad en Santo Tomás, y uno relativamente reciente del 2021 muy interesante sobre cómo comprender en su conjunto la metafísica de Santo Tomás. Bien, pasamos al primer gran bloque, el neoplatonismo y el pluralismo religioso. Esto es una cosa que en la historia se ha dado. Por pluralismo religioso entendemos la indiferencia de unas religiones y otras para llegar al misterio de Dios. Recordemos que en Plotino la unión con el uno, una unión estática, era algo que superaba imágenes, superaba conceptos, era sobre todo algo, digamos, fruto de las propias fuerzas racionales, pero para superar todos esos conceptos y diversidad, para llegar a una unidad. En los neoplatónicos posteriores se mantiene, solo que en Jámblico y Proclo resulta muy importante para ello acudir a ritos teúrgicos. En cualquier caso, tanto para los neoplatónicos primeros como Plotino y Porfirio, para Jámblico y Proclo, lo que sería ese conocimiento conceptual acerca de Dios queda muy relativizado. Y por eso, diríamos, esto no podía aceptarse sin más por parte de la fe cristiana, porque para la fe cristiana es relevante afirmar quién es Cristo. Y de hecho fue muy curioso, este episodio no es muy conocido, pero en la época patrística hubo una controversia entre los restos del paganismo, por ejemplo el prefecto Símaco y San Ambrosio de Milán, a costa de si había que retirar o no el ara de la victoria del Senado una vez que el emperador era cristiano. San Ambrosio obviamente estaba por retirarla, pero el prefecto, que era pagano, no. Y lo más interesante es que Símaco, que tenía una argumentación, diríamos, neoplatónica de fondo, dice lo siguiente en su Relatio:
Dice, contemplamos los mismos astros, el cielo es común a todos, nos rodea el mismo mundo. ¿Qué importancia tiene con qué doctrina indague cada uno la verdad? No se puede llegar por un solo camino a un secreto tan grande. Es decir, el emperador podía ser cristiano, pero al mismo tiempo se podía tener el ara de la victoria, se podía dar cultos paganos, porque realmente todos estos caminos eran muy relativos para acercarse a ese secreto, a ese misterio tan grande. Obviamente a San Ambrosio esto no le convenció mucho porque conocía bien la afirmación del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. San Agustín también hace toda una serie de reflexiones, en ese caso contra Porfirio, sobre todo, pero no podemos entrar ahora en eso. Simplemente apunto que en la época inicial patrística, algunos planteamientos de corte neoplatónico tendieron a la relativización del conocimiento para permitir así un cierto politeísmo, un cierto paganismo, a la vez que se daba la fe cristiana. Pero lo que es más curioso es que unos 1000 años después encontramos una cosa parecida en la obra del cardenal Nicolás de Cusa. Esto no se sabe mucho, pero tiene una obrita de Pace Fidei, después de la caída de Constantinopla, viendo cómo se pueden poner de acuerdo las diversas religiones, y es increíble la manera en que Cusa relativiza las diferencias entre unas religiones y otras, pensando que así pues, se puede alcanzar una cierta paz. No es que en esa obra Cusa haga referencia a sus planteamientos neoplatónicos explícitos. Es cierto que al hablar de cómo entender la unidad de Dios, cómo entender la encarnación, digamos, algo de eso se ve, pero es muy notable que un autor tan neoplatónico como Cusa llegue a algunas conclusiones que, ya digo, pueden sonarnos a cierto relativismo religioso. Evidentemente, Cusa es mucho más complejo que todo eso, pero apunto a este aspecto. Bien, supuesto ya, digamos que se ha dado de hecho una relación entre neoplatonismo y relativismo religioso, pasamos al otro gran bloque, la recuperación de la participación del ser. Esto en el siglo XX, obviamente, el gran autor, el autor que ha marcado la tendencia ha sido Cornelio Fabro, es una de sus grandes aportaciones, todo el tema de la participación del ser. Lo que pasa es que ya el mismo Fabro nos explica, sobre todo en su primera obra, donde habla de la participación en Santo Tomás, que ya un poco después de la época de Santo Tomás, después de la muerte de Santo Tomás, aunque muchos hablaban de la participación, la entendían de maneras bastante diferentes. Hace referencia a un tal Ioannis Tinctoris, pongo aquí la cita, que ya advertía que los albertistas, seguidores de San Alberto Magno, y los tomistas, seguidores de Santo Tomás, hablaban de la participación, pero querían decir cosas distintas. En concreto, para los albertistas daban una interpretación mucho más neoplatónica, por así decir. Decían que el ente es participado porque no está en la excelencia del ente simplicísimo. Y iban un poco en la dirección que apuntaré luego, que a veces se ha dado, de entender Dios como el ser subsistente como si fuera la idea platónica del ser. O sea, como si hubiera una idea del ser en línea platónica, igual que, digamos, como la idea suprema de la cual participa todo como se participaba de las ideas platónicas, lo cual da toda una serie de problemas. De hecho, en estos autores, esto también lo explica Fabro, existió alguna tendencia a identificar el esse comune con el ipsum esse, y de esta manera Dios, como os digo aquí, sería más o menos la idea platónica de ser. Fabro, en un artículo que tiene muy interesante sobre el platonismo, neoplatonismo y tomismo, hace un estudio, entre otros, de la obra del alemán Kremer, que venía un poco a disolver. Él decía que Santo Tomás, en el fondo, pues era una cosa así platónica, pero realmente, como ahí nos explica el mismo Fabro, Kremer más bien se está refiriendo a algo como lo que hicieron Eckhart o Cusa al hablar de estas cosas. O sea que con esto quiero decir que la terminología de participación del ser se ha entendido de diversas maneras. Lo que pasa es que en el mismo Fabro, que ya digo, tiene unos méritos enormes, a veces encontramos expresiones chocantes en este sentido. Por ejemplo, hablar de la creación como una caída
ontológica o la idea de la esencia respecto al ser como mera limitación, y unas expresiones un poco extrañas que veremos al final de la nada, de la esencia como si fuera una nada que se positiviza, algo, ya digo, que por lo menos resulta extraño. Veremos, esto fue sobre todo Tebelde el que en su obra de Participación y Sustancialidad en Santo Tomás, sin dejar de valorar los méritos de Fabro, que ciertamente los tiene, advierte una serie de limitaciones en este punto. Ya digo que Fabro en modo alguno es relativista, desde luego lo que tiene el grandísimo mérito de haberse opuesto a toda la locura de lo que se llamó teología progresista, que de progresista tenía muy poco en los años 70, y fue el primero que recordó todos los problemas que había en Rahner de una manera explícita. O sea que en ese sentido, ya digo, Fabro tiene un mérito enorme, pero en estos planteamientos hay algunos puntos en la participación en los que no acaba de quedar la cosa clara. Y esto, diríamos, a lo que nos interesa más directamente es el problema central. Dios tiene una esencia, su esencia es su ser, ¿esto cómo hay que entenderlo? Si decimos que Dios tiene una esencia, y Santo Tomás habla así, si la respuesta es afirmativa, en un marco que acentúe mucho el planteamiento platónico, podría pensarse que tal esencia sería algo así como la idea platónica del ser. Lo que pasa es que eso se opondría frontalmente a Aristóteles, porque Aristóteles decía que el ser no puede ser esencia de nada. Lo afirma en varios lugares, tanto en los analíticos posteriores como en la metafísica. Y lo curioso es que cuando Santo Tomás comenta esos pasajes, acepta la argumentación de Aristóteles, no hace ninguna observación ni la matiza. Por otra parte, si la esencia de Dios es meramente el ipsum esse, el ser sin más, no quedaría muy clara la trascendencia divina, porque como todo participa del ser, entonces todas las cosas que tienen ser son divinas, o son como la divinidad reducida. No quedaría aquí muy claro el tema de la trascendencia. Y por eso otros autores lo que hicieron para salir de esa dificultad era explicar que para Santo Tomás no podemos hablar de lo que es el ser, porque en Santo Tomás no se distinguen la esencia y el esse, y no sabemos lo que es el esse. Con lo cual, la consecuencia sería que en realidad no hay algo así como la naturaleza del esse. En realidad, ya digo, no existe no tenemos esa naturaleza del esse, y por tanto tampoco podemos hablar en sentido estricto de la naturaleza o de la esencia divina. El esse solo se identifica con Dios cuando está separado, es decir, desligado de cualquier esencia, naturaleza y forma. Con lo cual parecería que en Dios no hay esencia, que Dios es solo ese y no hay esencia, porque la esencia sería mera limitación. Lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas, y esto Brock lo ha recordado igual que Tebelde. Santo Tomás sí habla en algunos momentos de la naturaleza del esse o de la esencia del esse. Pongo aquí algún pasaje tomado de estos autores. Es cierto que lo hace con muy poca frecuencia y como con reservas, y es lógico porque el esse es diverso en las cosas diversas. El esse, el acto de ser, sería más bien como una proporción común a muchas cosas. Por supuesto que no es un género y por eso su unidad es debilísima. Por eso el esse es más la actualidad de una y de otra esencia que una esencia en sí misma, pero ya digo, Santo Tomás siempre a veces esa expresión de naturaleza o esencia del esse. Lo que pasa, y esto es más interesante, Santo Tomás explica que algunos filósofos dicen que Dios no tiene cuididad ni esencia, pues su esencia no es otra cosa que su esse. Esto lo atribuye a algunos filósofos. Lo que pasa es que decir que Dios no tiene esencia es algo muy parecido a decir que no podemos explicar lo que Dios es. Y de ahí pasar a decir que lo que Dios es no es nada. Recordemos la frase de Gilson. Decir que Dios no tiene esencia realmente significa que Dios está más allá de la esencia, o en otras palabras, Dios es el ser cuya esencia es ser. O Fabro, y pongo aquí el texto italiano tal cual, Dios es el infinito, el incomprensible por definición, porque es el ipse ipsum, y por tanto se escapa de cualquier toma digamos capturarlo como si fuera una presencia finita, como es nuestro modo de conocer creado. La conciencia, como razón especulativa, alcanza la forma,
y Dios no tiene forma sino esse ipsum. Como veis aquí, la negación esta de que Dios tenga forma o Dios tenga esencia. Diríamos que el conocimiento comprende la idea, pero Dios es solo real. Es el ens realísimo que no tiene en sí nada de potencialidad. Claro, el problema es que por este camino vamos en una línea muy apofática. O sea, no podríamos afirmar nada de Dios, o los juicios sobre Dios serían meramente negativos, serían más negativos que afirmativos. Y atención, esto tiene un aspecto absolutamente cierto en Santo Tomás. Santo Tomás dice que conocemos más lo que Dios no es que lo que Dios es. Pero veremos que también habla de que podemos conocer algunas cosas de Dios con unas limitaciones enormes. Y de hecho, en esta misma línea, algunos estudiosos de Santo Tomás, muy notables, como Pasquale Porro o Torrell, van un poco en esa dirección. Lo que pasa es que hay que ver a Santo Tomás con detalle, porque en el mismo comentario a la Sentencia, que es paralelo, en contemporáneo al de Ente et Essentia, esa afirmación de que Dios no tiene esencia o que Dios es ese, Santo Tomás la atribuye a Vicena y a Maimónides y dice que de esa afirmación sale la consecuencia de que solo podemos hablar de Dios como causa de las cosas o de manera negativa. Pero Santo Tomás se va a oponer a ese modo de plantear las cosas, con lo cual, diríamos, guarda cierta distancia respecto a eso. Por lo demás, veremos ya que hay textos donde Santo Tomás habla propiamente de la esencia divina o de la forma divina. Un caso de apofatismo extremo, pongo aquí los textos, aunque no lo vamos a ver con mucho detalle, es el de Marión. Un artículo que fue muy notable en el 95, Santo Tomás de Aquino y la ontoteología. Aquí San Marión parte de cosas de Heidegger, según el cual la metafísica no es capaz de pensar la diferencia entre el ser y el ente, y va a decir que Santo Tomás no cae en la ontoteología ni en ningunas cosas de estas, pero Marión saca la consecuencia de que Dios carece de esencia. Como en Dios se identifican ser y esencia, ninguna esencia puede convenir al ese de Dios y por tanto Dios es incognoscible conceptualmente. Fijaos cómo lo presenta. Un ese irreductible a toda esencia significa de hecho un ese irreductible a la esencia metafísica del ser, tal como se despliega de modo ontoteológico. Marión, y esto es correcto, quiere evitar una comprensión univocista y conceptualista del ente, aplicarlo eso sin más a Dios, pero claro, al final llega la extraña consecuencia de que para Santo Tomás Dios no es, o lo que nosotros concebimos bajo el concepto ser solo designa a Dios en la medida en que se dice sin ser. Es curioso esta afirmación que es bastante clara. Se adivina, por tanto, el precio que Dios debe pagar por sustraerse a esta constitución, puesto que ésta tiene su autoridad a partir de un concepto de ente comprensible, por definición, puesto que ens es lo primero inteligible, el ens como primum cognitum. Dios, al hacerse extraño a ese concepto, tendrá que hacerse conocer como incomprensible. Pero Dios no es, entonces, solamente incomprensible en sí, lo es sobre todo para escapar de la ontoteología o para librarnos de ella. Ya digo que con esto la sensación que da cuando se ve un poco en la historia de la teología y se recurre de la filosofía, se recurre a cuestiones sobre el tema de la historia del neoplatonismo. Aquí me he basado, aunque no lo cito, en la historia de Reale, que trata muy bien la historia de la filosofía antigua, latina y griega, trata muy bien estos temas. A uno con todas estas cosas le vienen afirmaciones de Plotino. Y por otra parte nos recuerda a otro autor, que no es que sea neoplatónico, pero Rahner planteaba lo que él llama la analogía dialéctica de un modo parecido. Tenemos que afirmar una cosa, inmediatamente negarla, y así, además con este lenguaje que emplea él, dice que cuando mantenemos esa inquietante suspensión entre el sí y el no, como el verdadero y único punto firme de nuestro conocimiento, de esta manera dejamos siempre que nuestros enunciados caigan en la silenciosa inefabilidad de Dios. Esto sería ya una cosa completamente extrema, todavía en la línea de Marión o todavía mucho más extrema, pero desde luego Santo Tomás no afirma estas cosas. ¿Qué es lo que nos dice en cambio Santo Tomás sobre los nombres divinos? Y con eso pasamos al apartado cuarto. Pues es cierto que Santo Tomás nos insiste en que nuestro conocimiento de Dios en esta vida es muy limitado,
porque solo la esencia divina puede representar adecuadamente a la misma esencia divina, pero podemos dar a Dios una serie de nombres en cuanto que Él es causa de las cosas. Por supuesto que teniendo en cuenta la vía de la limitación, esos nombres son muy limitados, y la vía de la eminencia. Tenemos que aplicarlos a Dios de una manera eminente. Aquí la expresión clave es la que tenemos en el primer artículo de la cuestión 13. Dios es conocido por nosotros desde las criaturas según la habitud, según la proporción, según la relación de principio y por modo de excelencia y de remoción, de quitar las limitaciones y aplicarlo excelentemente a Dios. Por eso Santo Tomás explica que podemos aplicar algunos nombres sustancialmente a Dios. Y aquí nos explica Santo Tomás que con algunos nombres no simplemente estamos diciendo que Dios sea causa de las cosas o que se nieguen las limitaciones que hay en las cosas, como pensaba Maimónides, sino que lo que estamos diciendo es que lo que se significa con ese nombre se realiza en Dios de una manera especial. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es bueno, no simplemente estamos diciendo que Él es causa de las cosas buenas o que Él no es malo. Sí, pero también Dios es causa de los cuerpos y no por eso a Dios se lo denomina cuerpo, con lo cual, como veis aquí, el planteamiento de Maimónides no cuadra mucho. Y la cuestión está que como Dios contiene en sí todas las perfecciones de las criaturas, una criatura le puede representar en la medida que posee perfección. No le va a representar obviamente como algo del mismo género o especie que esa criatura, sino como un principio excelente respecto a cuya forma los efectos son siempre algo deficiente, pero poseen alguna semejanza. Y pone Santo Tomás este ejemplo que usa tantas veces de las formas de los cuerpos que dependen de la fuerza del sol y de una manera lejana la están representando. Por eso, en resumen, cuando decimos que Dios es bueno, lo que estamos diciendo es que aquello que denominamos bondad en las criaturas se realiza en Dios de una manera más alta. Y de ese modo, porque Dios es bueno, causa la bondad en las criaturas. Por supuesto que otros muchos nombres se aplican a Dios metafóricamente. Por ejemplo, comparamos a Dios con un león, pero en ese caso no son nombres que se apliquen proprie o substantialiter a Dios, mientras que algunos sí. Lo que pasa es que, y aquí llega el aspecto apofático, el aspecto de limitación, la res significada, por ejemplo, la bondad o la sabiduría, sí que se pueden aplicar a Dios de manera propia y sustancial, pero el modo de significar se nos escapa. Y ahí entran todas las cuestiones en torno a la analogía. Por eso partimos siempre del conocimiento de las criaturas y lo aplicamos a Dios de una manera que supera completamente, de una manera totalmente analógica. Y también aquí Santo Tomás nos recuerda que los nombres que aplicamos a Dios no son sinónimos. Eso sucedería si los nombres de Dios fueran simplemente negar imperfecciones o decir que es causa, todos los nombres significarían lo mismo. Y Santo Tomás explica que los nombres que significan la sustancia divina, aunque sea de modo imperfecto, proceden de diversas raciones. La ratio de bondad, la ratio de verdad, la ratio de unidad, lo que sea. La aplicamos a Dios de una manera muy imperfecta. Como las criaturas poseen de manera diversa perfecciones que están unidas en Dios. Del mismo modo, mediante varias representaciones nos referimos a Dios, que es absolutamente simple. Por esto estos nombres que aplicamos a Dios no son sinónimos, porque nos estamos refiriendo a raciones diversas que en Dios se dan de una manera única. Y con esto tenemos ya una conclusión que es importantísima, y es: nuestro conocimiento de Dios es verdadero, pero es muy limitado. Y atención, porque esto no son cosas que se contrapongan. Esta limitación en general de nuestro conocimiento la explicaba Santo Tomás con ese simpático ejemplo de la mosca. Ningún filósofo en esta vida ha sido capaz de conocer la esencia de una mosca. Podemos aplicarlo al conocimiento animal. Una vaca conoce verdaderamente la hierba, en el sentido de que le resulta conveniente, sabe distinguir una hierba que le resulta conveniente de una que le va a sentar mal. En ese sentido hay una adecuación entre el sistema de conocimiento de la vaca y la hierba, instintivamente la percibe como algo conveniente. Un biólogo evidentemente conoce mucho mejor la hierba.
ante todo la conoce como algo que es en sí mismo, no simplemente como un mero objeto agradable o desagradable, útil o inútil, como sucede a la vaca. Ahora, el que el biólogo conozca mucho mejor la hierba no quiere decir que el conocimiento de la vaca sea falso. Ese conocimiento que tiene es verdadero. Pues si no fuera verdadero se moriría porque no sabría qué comer. O sea que el que algo sea limitado no quiere decir que sea falso. Y esto lo podemos aplicar al conocimiento de Dios. Ciertamente no podemos formar un concepto acerca de Dios que lo represente adecuadamente, porque solo Dios puede representarse a sí mismo. La visión beatífica, que alcanzaremos por gracia, consiste precisamente en eso, que la misma esencia divina hará de concepto de nuestro conocimiento. Pero en este mundo podemos tener conocimientos muy limitados acerca de Dios, y más todavía con la ayuda de la fe, pero no por ser limitados son falsos. Mientras estemos en este mundo, debemos aplicar una serie de conceptos para referirnos a Dios. El que sean limitados no quiere decir que sean falsos ni que que da igual uno que otro. No, tenemos que utilizar estos. Y a esta cuestión hay que añadir además que para la unión con Dios, en contra de los neoplatónicos, nos hace falta la gracia. Y la gracia se nos da cuando confesamos la fe en Jesucristo, y confesar la fe en Jesucristo requiere una serie de enunciados. No es lo mismo afirmar la Trinidad que negarla. No es lo mismo afirmar que Jesús de Nazaret es consustancial al Padre que negarlo, con buena paz de todos los artificios que hace, por ejemplo, Nicolás de Cusa. Claro, si en un contexto neoplatónico la unión con el uno se produce a partir del principio de que lo semejante conoce a lo semejante, el hombre o su alma ya es naturalmente divino y ahí no hace falta ni gracia ni nada por el estilo. Digamos, ese principio en el fondo ya sería inmanente a la persona. Para Santo Tomás recordad que Dios solo es inmanente en cuanto que es causa del ser, pero Dios no es el ser de cada ente, es la causa del ser de cada ente, pero Él no es el ser de cada ente y para la unión de la gracia tiene que ser con los medios que Él ha establecido. Por eso todo lo referente a un lenguaje verdadero es importantísimo. Si no podemos tener un lenguaje verdadero acerca de Dios, ¿cómo puede haber una confesión de fe verdadera? Sería completamente absurdo. Y con esto pasamos ya al último apartado. ¿Cómo entender la expresión ipsum esse subsistens? Porque esto tiene mucho que ver, obviamente, con la cuestión de la participación. Santo Tomás se toma muy en serio el texto de Éxodo 3:14, donde aparece el nombre divino, el que es. Y nos explica en los últimos artículos, en concreto en el artículo 11 de la cuestión 13, es de los últimos sobre los nombres divinos, por qué este nombre, el que es tan conveniente. Por una parte dice que con este nombre no estamos apuntando a ninguna forma sino al mismo ser. Y como el ser de Dios es su misma esencia, y esto solo le conviene a Dios, es el nombre que más le corresponde, ya que cada cosa se denomina por su forma. Fijaos que es interesante porque habla tanto de la forma de Dios como el ser de Dios, indicando que Dios en las criaturas el ser se distingue de la esencia, en Dios no. Por otra parte, por su universalidad, porque los nombres que se aplican a Dios son más o menos comunes y aunque se apliquen a Dios, en cierto modo lo están determinando desde nuestro punto de vista del conocimiento. Como nuestro conocimiento no puede conocer la esencia divina en este mundo, al determinar cosas acerca de Dios ya hay como esa deficiencia y esa limitación al que nos hemos referido antes. Por eso, cuando se trata de nombres menos determinados y más comunes, se dirían más propiamente de Dios, porque al fin y al cabo Él es esa causa de todo el ser. Aquí Santo Tomás pone la cita del Damasceno donde explica que Dios tiene el mismo ser como un océano de sustancia infinito e indeterminado. Indeterminado evidentemente respecto a nosotros, es una forma de determinación que se nos escapa completamente. Y también habla Santo Tomás de que este nombre es muy conveniente por la cosignificación, porque al decir el que es, se hace referencia al ser en presente y para Dios todo es presente, para Él no hay ni pasado ni futuro. Es interesante el matiz en la respuesta a la primera objeción, donde dice que el nombre el que es un nombre propio de Dios más que el nombre Dios, respecto a aquello a partir de lo cual se impone, porque lo ponemos a partir del ser, que en Dios no hay la distinción entre ser y esencia. Y también es muy propio respecto a Dios por el modo de significar y cosignificar. Ahora,
Si nos fijamos no tanto en aquello a partir de lo cual ponemos este nombre, sino aquello para lo que se pone digamos, para lo que se pone este nombre, digamos, lo que queremos significar, id ad quod imponitur nomen ad significandum, aquello que queremos significar, sería más propio el nombre Dios, porque ahí estamos significando la naturaleza divina y todavía más el nombre tetragrama para indicar que la sustancia de Dios es incomunicable. O sea que, como veis, aunque el nombre el que es o el mismo ser, como luego veremos, es muy conveniente, no es que ni muchísimo menos sea el único y siempre según los diversos aspectos es más conveniente un nombre que otro. Bien, lo que pasa es que cuando decimos que Dios es el que es o que Dios es el mismo ser subsistente, creo que es muy importante no plantearlo como si esto fuera la idea platónica del ser, como si sacamos el ser de todas las cosas, lo quitamos todas las diferencias y eso es Dios. Santo Tomás creo que no nos está diciendo eso, y ya hay que recordar una cosa que apunta, esto me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar, que ya lo apunta Brock en diversos lugares, simplemente, por ejemplo, en los artículos esos que os he citado, tiene uno que Dios, o sea, que el ipsum esse no es platonismo, y es que explica que Santo Tomás muchas veces dice ipsum esse subsistens, pero también habla ipsum sum esse subsistens, pone un sum. Claro, esto ya nos obliga a que veamos la fórmula con detalle. Si leemos en latín ipsum esse subsistens, en latín no hay artículo, con lo cual, cuando nos encontramos con un nombre en latín, podríamos poner el artículo determinado, el mismo ser subsistente o un mismo ser subsistente. Evidentemente va a ser único, no es que haya muchos dioses, pero ya tenemos que ir con ojo con esto. De hecho, Santo Tomás emplea a veces la expresión ipsa forma subsistens, y no traducimos ipsa forma subsistens como la misma forma subsistente, como si fuera la idea platónica de forma, sino una forma subsistente. Ya digo que este matiz es importante para que no entendamos ipsum esse subsistens como si Dios fuera la naturaleza común del esse, separada de las diferencias y planteada de manera separada. ¿Y esto por qué hay que hacerlo así? Pues ante todo porque el mismo Santo Tomás en ocasiones explica que Dios está por encima de la naturaleza del ser mismo. En un pasaje del de interpretación importantísimo para entender cosas en torno a la libertad y la intervención de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene, la voluntad de Dios, la libertad de la criatura, explica que la voluntad divina debe entenderse como estando fuera de todo el orden de las causas, a la manera de una causa que derrama, profudens, la totalidad del ente y todas sus diferencias. Y en el comentario al De Divinis Nominius explica que Dios es anterior a todo límite y determinación. Dice, Él es la causa de la delimitación de todo y no solo de las cosas que poseen el ser, sino del ese mismo. Porque el ese creado en sí mismo no está limitado si se lo compara con las criaturas, pues se extiende a todas las criaturas tienen ese. Pero si se lo compara con el ese increado, resulta deficiente y bajo la previsión de la mente divina, la cual posee la determinación de su propia ratio. Con esto se nos está diciendo que el ese increado no cae dentro del límite del concepto de ese. Es algo que va más allá. Por supuesto que debemos hablar, y Santo Tomás le hace, del ese de Dios, pero el ese de Dios no es sin más la noción común de ese. Aquí nos puede ayudar mucho para entenderlo lo que explica Santo Tomás sobre la perfección de Dios. En 1.4.1 explica que Dios mismo es acto en el grado más alto, y esto se confirma porque su esencia es ese, es ser por sí mismo, porque el ese es la actualidad de todas las cosas, incluso de las formas. Las formas son acto, pero el ese es acto de una manera ulterior. Y explica que, digamos, de las formas, si se puede añadir algo al ese, es como aquello que lo recibe, y tal cosa no sucede en Dios. Por eso, digamos, en ese sentido, en Dios el ese y la esencia se identifican.
Y por otra parte, en la cuestión 4, artículo 2, explica que como Dios es ipsum esse subsistens, y atención porque en el paralelo de contra gentiles pone un sum ipsum esse, no puede carecer de ninguna perfección, porque todas las perfecciones pertenecen a la perfección del esse. Y aquí es donde está uno de los puntos más importantes. Las perfecciones pertenecen a la perfección del esse, pero atención, eso no quiere decir que el esse mismo sea la única perfección real. De hecho, Santo Tomás en varias ocasiones emplea expresiones del tipo esse et relique perfectiones et formae. Es decir, el esse es la actualidad de todo, pero no es la única perfección. En el de Potencia 6.6 tenéis esa frase. Toda perfección del esse está vinculada a alguna forma, y en la esencia divina se encuentran todas las perfecciones, solo que se encuentran de una manera del todo especial. Vamos a poner un ejemplo. La perfección del león en el león hace que sea un león, pero la perfección del león en Dios no hace que Dios sea un león. Incluso en las perfecciones que no implican limitación, como la sabiduría o la bondad, lo que es la sabiduría no es lo que es la bondad, pero en Dios lo que es la sabiduría es Dios. De esta manera, fijaos, lo que es la sabiduría y lo que es la sabiduría de Dios no son lo mismo, porque la sabiduría de Dios es Dios. Y esto lo podemos aplicar también al esse. Lo que es el esse, o lo que es la forma, o lo que es la esencia, o lo que es la potencia, o lo que es el amor, no son lo mismo, pero en Dios son idénticos. Por tanto, lo que es el esse y lo que es el esse de Dios no son lo mismo. Por eso se puede decir que Dios es esse tantum, es solo un esse, pero no es solamente esse. Por supuesto que en el esse de Dios está toda la perfección del esse común, y como la perfección del esse tiene que ver con toda la perfección de las formas, diríamos, porque el esse es la actualidad de todas las formas, todo eso está en la esencia divina. Pero esta esencia divina en sí misma es máximamente cognoscible, solo que nosotros no podemos llegar a conocerla en este mundo. Por eso, fijaos, cuando Santo Tomás habla en la cuestión acerca de la visión de Dios, en el 12.2, explica que la esencia divina no puede ser representada por ninguna semejanza inteligible creada. Y atención ahora, porque toda forma creada está determinada según algún concepto, sea de sabiduría, sea de poder, sea del mismo esse. Ni siquiera el esse en cuanto tal, lo que nosotros entendemos por esse, puede representar a Dios. Esto, con cierta guasa, decía McInerney, lo cita Brock en algún lugar, que si, digamos así, por el esse sin más representaría a Dios, al decir que Dios es el mismo ser subsistente, pues ya estaríamos viendo a Dios, y claramente no lo estamos viendo. Esto, digamos, se confirma más adelante cuando Santo Tomás explica, al hablar del conocimiento que tiene Dios de las criaturas, este conocimiento se debe a que posee las perfecciones de todas, y esto le lleva a un conocimiento propio de cada una. Y aquí hace una advertencia muy interesante. Dice que en este contexto algunos dijeron que Dios conoce las cosas en general en cuanto que son entes, en cuanto que se conoce así como principio del ser, del esse, conoce la naturaleza del ente y todas las cosas en cuanto que son entes. Pero dice que esa explicación no basta. ¿Por qué? Porque las perfecciones de las criaturas están en Dios, no solo en aquello que las criaturas tienen en común, esto es, el ipsum esse pertenece a la perfección, sino también las características por las cuales algunas criaturas se distinguen de otras, como la vida o la inteligencia, y toda forma por la que cada cosa está constituida en su propia especie es una cierta perfección. Y concluye diciendo: Dios no conocería perfectamente la naturaleza del esse si no conociera todos los modos del esse, y estos modos del esse están determinados según las diversas naturalezas de las cosas. O sea que, como veis, estamos en las antípodas de aquella manera en la que este autor, Kenny, ridiculizaba un poco el planteamiento del ser, como si el esse fuera un líquido común que está en Dios como en un mar, y en las naturalezas está como en una botellita. La naturaleza es la botella que determina este esse, pero que en realidad es común a todos. Santo Tomás nos ha dicho que no. Dios no conocería perfectamente la naturaleza del ser si no conociera todos los modos del ser.
Y por eso diríamos, hay que decir que las esencias de las cosas resultan esenciales al mismo ser. Es necesario que lo que es causa del ente en cuanto ente sea causa de todas las diferencias. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la afirmación que del Pseudo Dionisio, cuando el Pseudo Dionisio cita ahí Santo Tomás y explica que Dios simpliciter et incircumscripte totum ipse ipsu uniformiter esse preaccipit. Dios tiene en sí mismo de una manera uniforme el ser y por eso se puede decir que Dios es ser para los que subsisten, pero obviamente explica Santo Tomás que esto se refiere a Dios en cuanto que es causa del ser, porque si no podría parecer que todo el ser está comprendido en una única forma o naturaleza, la divina, y que el ser sería algo uniforme o unívoco. Claramente eso no es lo que está diciendo Santo Tomás. Eso además permitiría atribuir la naturaleza divina a cualquier cosa. Más bien ya hemos visto que para Santo Tomás, si Dios no conociera todas las cosas, no conocería la naturaleza propia del ser. En Dios están todas las perfecciones, pero la perfección del ser mismo no contiene todas las perfecciones, no es la única perfección. Las formas pertenecen a la perfección del ser, pero no se identifican con él ni son reductibles a él. Son principio de la perfección del ser. Entonces, si Dios contiene toda la perfección del ser, también debe contener las perfecciones de todas las formas. Y si contiene las perfecciones de todas las formas, su naturaleza no puede identificarse con ninguna perfección en particular, ni siquiera con la del mismo ser. Por tanto, la naturaleza divina es idéntica con el ser divino, pero el ser divino no se identifica con la naturaleza del ser. Y con eso volvemos a lo que hemos dicho antes. Dios contiene la perfección del caballo, pero no se identifica con la naturaleza del caballo. Dios puede producir caballos o representar caballos, pero Dios no se identifica con la naturaleza del caballo. En ese sentido, Dios sí sería idea del caballo, pero en el sentido tomista, no en sentido platónico. Es decir, puede producir y representar, pero no tiene la naturaleza no se identifica con la naturaleza del caballo. Entonces, como en Dios no hay una distinción entre su ser y las otras perfecciones, tampoco puede identificarse con una síntesis de sus perfecciones. Es absolutamente simple. Por eso, todo lo que hay en Dios es su mismo ser. Luego, su ser mismo contiene no solo la perfección del ser, sino todas las perfecciones de todas las cosas. En resumen, el ser de Dios es un ser cuya naturaleza va más allá de la naturaleza del ser. Incluye no solo la naturaleza propia del ser, sino todos los principios de la naturaleza del ser, las formas y de una manera única que se nos escapa completamente en su esencia divina. Y por último, ya brevísimamente, unos apuntes sobre la relación entre el ser y la forma. Es una de las cosas que hace falta estudiar más para evitar algunas complicaciones. Evidentemente, el ser de cualquier criatura está determinado en un cierto modo a partir del género y la especie, de manera que la perfección del ser se distribuye en las cosas en diversa medida según las naturalezas. Pero esto no quiere decir que la esencia sea algo meramente negativo, como que inhibiera el ser. No, o sea, no es que el ese del hombre quiere ser más grande, pero lo limita a la humanidad. No, es que precisamente el ser del hombre es ser hombre. Aquí explica Brock, y creo que merece la pena ver este texto, la esencia de una sustancia establece su identidad, lo que la hace ella misma, y su ser sustancial no es más que ser ella misma en acto. O sea, de nuevo, su ser sustancial no es otra cosa que su ser ella misma en acto. Por tanto, si su ser es limitado, esto no es por la fuerza de su forma, sino por la debilidad de su forma o de su misma esencia. Y la forma es limitada, pero positiva. Por eso resultan muy extrañas las palabras de Fabro cuando habla del límite como si fuera una cierta nada. Fijaos este texto, la nada no es simple y puramente algo dialéctico, sino real. Es la negación del ser que penetra lo finito después de la creación. De modo paradójico pero obvio, se puede decir que el límite, que es intrínseco a lo finito como tal, sea el que sea, piedra o espíritu, es el no ser del ser del ente, sin el cual no habría ningún ente, puesto que todo ente es precisamente ente y no el ser, en cuanto que está fuera, es decir, distinto del ser y es creado de la nada. Solo la nada puede explicar la diferencia entre el ente y el ser.
Solo en la concepción creacionista la nada es real y por ello se piensa hasta el fondo. Como veis, resulta un poco extraño y Brock nos recuerda que esto parece como si hubiera una tendencia platónica de fondo, como si el ser fuera esa idea platónica del ser que tiene que estar limitada por el no ser y así tenemos las diversas cosas. Por supuesto que hay que decir que el acto de ser de la criatura no estaría limitado si no fuera recibido en una potencia distinta, la de la esencia. Si no hay un principio de potencia en el ente, distinto del acto de ser, no se explica la finitud del acto. Pero lo que no se puede hacer es abstraer el acto respecto a esa potencia y hacerlo infinito. También esto lo resume muy bien Brock. El acto de ser no es como una naturaleza específica o genérica. Esta se puede considerar en abstracción respecto a la materia que individúa, o en el caso de la naturaleza genérica, respecto a la diferencia específica, y así se la hace infinita en el sentido de que ya no está limitada a este individuo o a esta especie. En este caso, lo que se considera de manera abstracta permanece lo mismo, porque el factor individuante o especificante no sería especial para ella, la naturaleza de caballo respecto a cada caballo concreto. Pero como el ser de una cosa está estrechamente proporcionado a la esencia de la misma, constituido según tal esencia, abstraerlo de tal esencia no es posible, ya no quedaría lo que es. La naturaleza específica de hombres diversos, es decir, la humanidad, es siempre la misma y se la puede considerar por abstracción respecto a ellos simplemente como humanidad. Pero el esse no funciona así, porque el esse es diversum in diversis. El ser común no es una noción única, unívoca, es una multiplicidad de nociones unidas bajo un nombre de modo análogo. Bien, y por todo ello, pues hay una profunda relación entre el esse y la forma, ya que, como explica Santo Tomás, si bien el esse de una cosa es distinto de su esencia, no debe pensárselo como algo añadido a la manera de accidente, sino más bien es como si estuviera constituido a través de los principios de la esencia. Y por lo tanto, este nombre ens, que es tomado del esse mismo, significa lo mismo que el nombre que es tomado de la esencia misma, res. Por supuesto que el esse es simple, no está compuesto de materia y forma, pero está proporcionado a esa materia y esa forma. El esse es la actualidad de la esencia. Por supuesto, si tomamos el esse en un sentido absoluto, tal como está en Dios, sí, abarca todas las cosas, pero tal como lo vemos nosotros, seguirá siendo distinto el concepto de esse o la noción de esse a otras perfecciones. Y aquí no podemos entrar en detalle, pero hay muchísimas cosas interesantes, como por ejemplo la expresión de Santo Tomás de que la forma dat esse. Aquí también se ha difundido mucho esa explicación de Gilson y Fabro, que hablaría de dos órdenes del ser. Un orden, diríamos, formal o categorial, en el que se cumple el principio de que la forma da el ser, y un orden existencial o trascendental en palabras de Fabro, ya no se cumpliría. En el primer nivel la esencia sería acto, pero en el segundo nivel sería mera potencia. Lo que pasa es que si se va luego a textos concretos de Santo Tomás, las cosas no son tan sencillas, porque Santo Tomás dice que la forma dat speciem, y estaríamos en el primer nivel, pero también dice et esse, y distingue las dos cosas, speciem et esse, con lo cual se atribuye un cierto sentido existencial a la forma. Por supuesto que claramente la forma es potencia respecto al esse, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la forma es potencia respecto al esse en un sentido distinto en que la materia es potencia respecto a la forma. La materia está en potencia múltiples formas, pero la esencia solo lo está respecto a su ser correspondiente. Un hombre solo puede ser hombre, no puede ser caballo. Y aquí de nuevo, y ya con esto termino, remito a un artículo reciente muy interesante de Brock, donde estudia un poco este modo de ver la esencia, sobre todo la forma, en qué sentido es acto y en qué sentido es potencia respecto al ser. No podemos ya entrar más en esto, pero creo que lo que sí ha quedado bastante claro es que la manera en que se plantee la cuestión de la participación y el modo de entender el ser en Dios tiene repercusión respecto al tema de los nombres divinos. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.